Bueno, muy buenas tardes familia. El día de hoy, como lo prometido es deuda, estaremos entonces revisando y haciendo el respectivo análisis del día, pero en apertura de Asia. Estaremos entonces revisando básicamente si tenemos algún escenario en el cual pudiésemos aprovechar el momento de alta volatilidad, el momento de alta transaccionalidad bursátil. En la noche del día de hoy vamos a revisar si tenemos un escenario, si no vemos un escenario claro lo que queremos será entonces dejar proyecciones puestas para el día de mañana en Nueva York y pues nada, hacer un seguimiento, digamos, juicioso de lo que ha sido esta semana para Libra Yen, dado que pues los últimos 2 días estuvimos un poco inactivos, sin embargo, pudimos entonces revisar qué fue lo que sucedió. Esto es lo que sucede entonces el día lunes, vemos que entonces nos quiebra altos importantes, entonces vamos a revisarlo más detenidamente. Como siempre es importante y por donde empezamos siempre nuestros análisis, estaremos entonces revisando si tenemos actividad fundamental. Entonces, como siempre, revisamos entonces nuestra zona horaria, pues para que no hayan confusiones, para que no, digamos, no haya ahí espacio para el error. Y miramos aquellas que tengan una alta importancia, una alta afectación en el movimiento transaccional. Ok, importante que tenemos entonces noticia con el yen a las 10 de la noche, es decir, más o menos en 2 horas y media. Si encontrásemos un escenario en este momento, muy probablemente estaríamos buscando un movimiento que se estaría desarrollando en una franja horaria más corta de eso, entonces revisemos a ver qué tenemos, pero importante eso, si vemos que nuestro movimiento no se está dando, si por alguna razón vemos que entonces se va a prolongar la actividad bursátil, yo creo que es mejor simplemente basado en esto, no exponernos a algún fenómeno de slippage, no exponernos, por ejemplo, a alguna clase de manipulación importante que pueda haber a las 10 de la noche. Vamos a revisar. Igual es el cambio en las tasas de interés, la decisión en los cambios de la tasa de interés. Usualmente no tiene gran afectación, sin embargo es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, como saben, insumo importante para tener a la mano siempre que vayamos a analizar la calculadora para pues si vamos a poner una orden no tengamos que matarnos la cabeza haciendo el cálculo de los pips, pues realmente es muy sencillo, como sabrán, pero pues qué mejor si ya tenemos herramientas que nos lo hacen. Entonces, pues comencemos sin más dilatación. Como siempre, pues lo que saben es que queremos estar libres de sesgos, libres de, pues, posibles autoconcepciones que nos puedan afectar. Entonces, pues, eliminamos absolutamente todo y, como siempre, empezamos desde cero, empezamos nuestro análisis desde cero. Entonces, vamos a revisar lo que es la temporalidad diaria. Como sabemos, pues no es que vayamos a apreciar cambios importantes de un día para otro en nuestro análisis intradía, sin embargo, sí es importante saber, pues todos los días, a pegarle un pequeño repaso. A veces uno tiene perspectivas diferentes, a veces el cerebro maquina de diferente manera una misma data, un mismo tipo de información, entonces no está de sobra hacerle la revisadita, además que pues nos da un contexto actual, no nos quedamos con lo que recordamos, sino que lo que estamos seguros que vemos en el momento el ahora. Entonces, pues nada, un poco más de lo mismo, vemos que venía hasta acá alcista, tenemos un fractal externo alcista, sin embargo, pues si miramos la estructura interna, vamos a ver que ya hubo un cambio de estructura, llegó a su punto de interés de origen, donde reacciona, sin embargo, vemos entonces la consolidación de este fractal bajista en la estructura interna, llamémosla. Vemos entonces que pues llega a esta zona de interés, a este punto de interés decisional, llena este imbalance y está reaccionando sobre esta zona. Importante es entender que de cuando llega a este punto saca liquidez, reacciona y entonces ahora vemos que genera una estructura, digamos, interna de la interna bajista. Hasta aquí teníamos el último fractal alcista del desarrollo tras la reacción en el punto de interés de origen. Vemos que entonces tiene su respectivo cambio de estructura bajista y vemos la consolidación de una estructura bajista en la estructura interna tras la reacción, tras la mitigación de esta vela envolvente del punto de interés decisional de el fractal externo bajista. Bueno, entonces continuamos con esta información, venimos al fractal actual, como sabemos nos importa es la información de la hora, nos importa es lo que está sucediendo en este momento.
porque pues para qué vamos a hacer una proyección de este tipo si no somos swing traders ni nada por el estilo. Después nada, dejamos un poco ese análisis, de entender que aquí sacó liquidez, por tanto aquí también sacó liquidez donde vino y luego entonces tomó jerarquía sobre también esta zona de liquidez y bueno, seguimos simplemente ese análisis, entender también que pues si bien consolida la estructura bajista, estos son puntos, estos son bajos, altos más bajos, que están fallando en la creación como tal del bajo más bajo. Entender también que pues por acá viene, reacciona tras llenar ese imbalance, pero pues realmente esto es ilustrativo más que todo porque estamos en una escala muy lejana. Entonces pues nos venimos a este último fractal y pudimos por ejemplo bajarnos a 4 horas para tener un poco más claridad de el contexto. Y lo mismo, hacemos un poco más de lo mismo, seguimos validando estructura, siempre y cuando teniendo en cuenta pues esa inducción de liquidez, dichas jerarquías de liquidez. Después realizamos aquí la marcación de nuestro último fractal bajista externo, llamémoslo. Por tanto, entonces decimos que estamos aquí en la zona, teníamos la zona decisional de ese fractal externo, como sabíamos y como habíamos revisado, había venido, había reaccionado respectivamente pues en este decisional, había fallado en generar el bajo más bajo y es por eso que buscábamos compras y fue básicamente lo que estuvimos trabajando el día de ayer, el día lunes. Entonces pues en efecto como esperábamos, no respeta esta zona, no genera el bajo más bajo y por tanto entonces genera un alto más alto. ¿Eso qué quiere decir? Si estuviésemos viendo este fractal interno de acá, pues quiere decir que vamos a ver un change of structure, un cambio de estructura. Entonces, vamos a verlo justamente de esta manera. Quiere decir que ahora tenemos un momento alcista si estuviésemos viendo pues la estructura interna de 4 horas. Entonces, marcamos esa respectiva acción del precio y también que es importante ver que se nos lleva este alto. Lo mitiga sin ninguna clase de consideración, se nos lleva a ese alto. Es decir, nos marca un cambio de estructura interna y hace la mitigación sobre nuestro bajo más alto externo. Importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues obviamente, si hemos tomado toda esta liquidez, quiere decir que para este impulso alcista, para generar este impulso alcista, que es el que genera el alto más alto, que pues es aquel relevante porque es quien genera el cambio de estructura, pues entender que aquí hay como acá hay un impulso, acá hay una inyección de liquidez importante y por eso entonces estaríamos esperando mitigación de jerarquías de liquidez más baja. Bueno, podemos entonces continuar con la validación de estructura, la validación estructural y pues básicamente aquí ya es muy sencillo. Entendemos que simplemente estamos en un impulso alcista, tenemos aquí nuestro último quiebre válido y tendríamos entonces pues por acá nuestro zona de interés, nuestra zona de interés, tanto decisional como de origen. Pues continuamos simplemente pues validando estructura. Muy importante eso, entender esta mitigación de liquidez. Si quisiéramos verlo en términos de puntos de referencia, bueno, pues se nos estuvo llevando básicamente lo que fue el alto del mes anterior. Entonces, pues obviamente eso le vamos a dar una atribución de alta jerarquía. Estaríamos buscando una mitigación de jerarquía media de un punto de inducción de liquidez en liquidez media. Bueno, continuamos entonces revisando lo que es la estructura. Vemos un poco pues más de lo mismo. Aquí digamos que es un poco más difícil discernir estructura, entonces pues nos bajamos un poco más de temporalidad. En una hora pues vamos a ver exactamente lo mismo, porque si quisiéramos validar un fractal tendríamos por lógica tendencial que revisar aquel retroceso más profundo. Es decir, si quisiéramos validar estructura en este caso, estaríamos revisando, por ejemplo, este alto, y este sería nuestro quiebre alcista. Pues podemos marcarlo, sin embargo, es más válido verlo, por ejemplo, aquí en un 15 minutos. Aquí ya digamos que ya lo podemos validar un poco más sencillo. Y podríamos también estar revisando estructuras internas en 15 minutos para ver si es que vemos algún cambio importante. Entonces, pues, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que
Este sería el último cambio importante alcista, es decir, si tuviésemos que validar una zona, estaríamos hablando del origen de este retroceso, a pesar de que no es tan profundo, pues por la característica propia de lo que vemos en este momento, sería aquella zona de interés, aquel punto de interés. Entendió el punto de interés no como aquel punto donde el precio va a reaccionar para que entonces luego nosotros ahí esperemos un cambio de estructura y tomemos una decisión bursátil, sino entendiéndolo como pues el punto de interés que nos va a dar indicativo de la dirección correcta del precio. Bueno, pues continuamos por este lado. Yo creo que aquí ya sería válido bajarnos un poco más de estructura. Inclusive podríamos estar revisando los 5 minutos. Porque es que si vemos, tenemos un impulso que fue demasiado acelerado. Entonces, pues, validar estructura es un poco ambiguo en este caso. Sin embargo, podemos hacerlo. Entonces, pues, igual, continuemos de esta manera. Este sería nuestro último fractal alcista. Si este es nuestro último fractal alcista, estaríamos viendo un cambio de estructura bajista por estos lados. Es decir, que nuestro punto de interés estaría dado más o menos por esta zona. Marquemos absolutamente toda la zona, porque pues es más o menos donde esperaríamos la dirección del precio. Sin embargo, también podríamos entonces seguir validando lo que es estructura interna. Vemos un último fractal bajista. Vemos que el precio llega, reacciona entonces en el punto de interés de origen de este fractal bajista. Revisemos entonces si tras reaccionar nos genera un último fractal, ¿no? Entonces nos encontramos todavía en el retroceso de este fractal bajista. ¿Qué es importante ver acá? Un poco más de lo que veíamos en una hora. Vemos que entonces el precio pues genera su fractal bajista, viene, reacciona en la zona, tras reaccionar en la zona genera entonces un punto bajo que no es más bajo, entonces por tanto este punto falla y por tanto entonces estaríamos buscando inducción de liquidez en este punto. Además que es importante notar que tras la mitigación de este alto mensual importante, vemos que ya toma liquidez de esta zona, entonces podríamos ver el establecimiento o podríamos, digamos que, darle validez a que podríamos estar esperando la continuación, todavía una continuación alcista. Bueno, por ese lado. Entonces ya aquí digamos que con eso en mente, entendiendo que este punto falla y por tanto esto es una zona importante de inducción de liquidez, además que si ya nos saca liquidez de alta importancia, viene, nos saca liquidez de importancia media, porque si nos fijamos, de hecho sí, trata de mitigar los bajos del día anterior y en efecto toma liquidez desde estas zonas. Entonces esto haríamos, por ejemplo, inducción de liquidez de jerarquía baja, que muy probablemente la estemos viendo en este alto de que falla en generar el bajo más bajo de 5 minutos. Entonces podríamos operar hacia allá. Bueno, importante entonces validar un poco lo que ha sido la estructura interna de esto. Yo creo que podemos bajarnos un poco a 3 minutos para verlo más claro. Entonces, decimos que falla entonces, al fallar estaríamos, pues si quisiéramos verlo de manera externa, estaríamos hablando de que acá hay un fractal alcista, es decir, había un último fractal bajista, pues digamos que el quiebre no es tan válido, pero podemos marcarlo por términos ilustrativos. Tenemos un fractal alcista, donde viene, reacciona en zona. Tras reaccionar en zona, pues estaríamos valiendo también la estructura interna de este mismo fractal. Entonces, aquí bajista, quiebre bajista, y veríamos acá lo que es el cambio de estructura alcista. Bueno, entonces vemos que todo lo tenemos en este momento alcista y estamos en un desarrollo de un impulso alcista. Muy probablemente estemos buscando mitigación de esta liquidez en temporalidad baja. Bueno, si seguimos validando estructura, entonces este sería nuestro último fractal alcista. Vemos que aquí también teníamos, pues, o sea, este sería el fractal alcista con el cual se genera el bajo más bajo de la estructura externa de M1, si lo queremos ver de ese modo. Vemos aquí también que bajémonos ya a M1 para ver si hubo un cambio válido, si hubo un quiebre con cuerpo de vela. Bueno, vemos que no necesariamente, pero toma liquidez de este bajo. Entonces lo podemos ver como la inducción respectiva.
Vemos que entonces igual viene tras reaccionar, tras liquidar ese punto bajo, viene, nos genera luego entonces un alto más alto y estamos de nuevo en zona. Pero entonces sabemos que esto es una zona que ya falló en su momento, es decir, si lo miramos aquí en 15 minutos, vemos que esto es una zona que ya falló. Es decir, de hecho si lo vemos aquí en 5 minutos. Como les decía, entonces pues es un poco más de lo que veíamos un poco a gran escala. Es aquí donde entra la validez, el término de la fractalidad. Reacciona, falla, entonces muy probablemente veamos la mitigación de ese punto. Sin embargo, todavía no tenemos un escenario claro como para poder, digamos que, determinar una entrada. Ahora, si nos acercásemos un poco más, ¿qué veríamos? Bueno, vemos que entonces nos genera aquí teníamos el cambio, aquí teníamos el cambio bajista. Es decir, si como tal la confluencia, como la estamos entendiendo, esto sería un Smart Money Trap. Es decir, aquí vamos a ver que va a mitigar ese alto. Aquí tendríamos entonces, pues, último fractal bajista, un cambio alcista. Entonces, aquí es un poco de observar qué es lo que quiere suceder, porque muy probablemente, o sea, si nos hace este cambio alcista, está incitando a compras, entonces, pues, podríamos buscar una venta por lo menos hasta esta zona, es decir, operar la reversión. O podríamos revisar, esperaría yo un poco, esperaría a ver si de pronto tras esta reacción no nos liquida acá y nos genera una vela envolvente a la baja, podríamos buscar operar esta reversión. Si directamente aquí no nos genera ninguna vela envolvente a la baja, genera aquí el cambio en el SMT, nos genera el nuevo quiebre alcista, esperaría ya sea la mitigación para esperar la reversión o que se nos dé un patrón de continuación en esta zona. Entonces ya aquí es un poco de paciencia, esperar un poco el desarrollo de la entrada de las 8 de la noche. Estamos en la primera hora de la apertura de la sesión asiática, entonces pues es un poco esperar. Aquí ya es trabajo de paciencia. Bueno, muy bien, vemos entonces que sí, genera el alto más alto, entonces pues como tal aquí ya no estaríamos esperando esto, sino esperaríamos esta mitigación. Si no lo mitigan en este momento, viene, nos genera una incitación al cambio bajista, entonces nosotros, ¿qué haríamos? Justamente lo contrario, estaríamos buscando las compras hasta la mitigación de este punto, porque es que ese punto ya falló en generar un bajo más bajo, tenemos digamos que un interés en términos de liquidez sobre dicho punto. Después, un poco más de lo mismo, espera. Yo esperaría justamente eso, que nos quiebre esta zona, nos haga un quiebre por acá, nos haga un cambio, nos haga un cambio bajista, nos incite a a las ventas, nosotros entonces estaríamos comprando. Por ejemplo, tendríamos una posición de esta índole. Bueno, se nos llevó el punto. Ok, está bien, más que perfecto. Entonces ya no esperaríamos la continuación. Esperemos entonces un patrón de reversión. Sin embargo, sí esperaría yo que, más bien, tras la mitigación de este punto, busque mitigar la zona completa. Veámoslo en 15 minutos. Es bueno, no sé quiero este punto que falla, pero muy probablemente es lo que decían, que la liquidez funciona como el arrendatario cobrando entonces pues la mensualidad. Si ya llega acá, pues ¿por qué no llega acá? ¿Por qué hacer el esfuerzo financiero de llegar hasta este punto y no tomar, digamos, la liquidez, las órdenes, los stop loss que tenemos represados en esta zona? Entonces, pues nada, esperar un poco más, porque sí podríamos todavía revisar una continuación alcista. Muy bien. Veamos a ver entonces qué sucede. Y muy bien, esto sí era un SMT, entonces si quisiéramos ver un cambio tendríamos que verlo mínimo aquí. Aquí si hace este cambio estaría incitando a las ventas y nosotros compraríamos, pues como respectivamente estamos hablando.
Bueno, vemos que entonces nos quiera el bajo más alto. Entonces, pues ya estaríamos entonces ya no buscando la continuación, dado lo que sucedió, sin que nos diera entonces el patrón de continuación, estaríamos esperando un patrón de reversión válido. Necesitaríamos esperar estos 2 minutos a que cierre esta vela de 15 minutos, ver si genera entonces un quiebre válido, justamente. Bueno, perfecto. Se cierra entonces la vela de 15 minutos y vemos que no nos genera un quiebre válido. Muy probablemente veamos ese quiebre válido en esta siguiente vela. Sin embargo, con esta mitigación ya podríamos estar buscando un patrón de reversión. Entonces, pues reveamos a ver qué es lo que nos muestra. Bueno, este particularmente me gusta lo que está haciendo, muy bien, muy válido, me gusta ese imbalance que nos genera. Entonces, de hecho, esta podría ser nuestra zona y tendríamos que ver entonces cómo nos cierra esta vela actual. Tenemos que esperar estos 27 segundos y si algo, entonces podríamos buscar esta venta. Vamos aquí con unos 8 pips de stop loss. Estaremos buscando unos 40 pips de take profit. Me gusta. Está bien, entonces sí. De hecho, podríamos entonces esperarlo o programarlo. Bueno, no, aquí directamente podríamos estar vendiendo. Vendamos. Estaríamos diciendo que vendimos en 194.440. 40. Entonces delimitaríamos esto como nuestra operativa y diríamos que entonces tenemos 8 pips, necesitamos entrar a 1.87 lotes. ¿Listo? Entonces vamos a nuestro MetaTrader y accionamos. Entonces 194,520 de stop loss, 194,440 de 0.40 de take profit. Listo, perfecto. Veámoslo entonces un poquito mejor. Bien, me gusta cómo está sucediendo, o sea, justamente pasó que llenó el imbalance, entonces pues ya es un poco esperar desarrollo. Si lo quisiéramos revisar entonces en términos de nuestra cuenta 10.000 la ejecución,
Déjenme uno desde el teléfono y lo revisamos desde allá. Listo, vamos a revisarlo desde el teléfono. Entonces, vamos a compartir acá, damos permisos y lo revisamos entonces en lo que es el MetaTrader. Aquí lo tenemos, como saben, accionamos, estamos trabajando en este momento en la cuenta de 10.000 y pues esto es básicamente lo que llevamos en este mismo instante. Veremos entonces desarrollo. Lo entré a 1,49 lotes, debía haberlo entrado a 1,84, pero pues bueno, no pasa nada, igual estamos en el mismo rango de volatilidad. Pues nada, eso sería básicamente la operativa. Ya tendríamos que entonces esperar el respectivo desarrollo. Así, revisémoslo entonces un poco acá, tomémosle un screenshot y pues nada, estaríamos entonces esperando el desarrollo de nuestra operativa. Vamos a ver entonces cómo nos trata la sesión de Asia. Como cambio de pantalla para que quede todo grabado. Perfecto. Entonces continuamos con este lado por lo que tenemos aquí entonces en el computador y ya estaríamos esperando simplemente, pues tras esta mitigación, ver cómo nos trata. Si vemos que llega justamente a este punto, estaríamos poniendo break even. ¿Listo? Entonces, pues un poco más. Como siempre, trabajo de paciencia. Entonces, pues nada, igual familia, hasta aquí entonces llegaría. Vamos a compartir entonces esto en el canal de YouTube, la grabación de esta sesión, para que podamos revisar entonces cómo fue que llegamos a esta decisión. Entonces, pues nada, muchachos, igual como siempre, un gusto tenerlos acá. Muchísimas gracias por el tiempo, espero les haya servido. Entonces, seguimos en contacto por el Instagram entonces. Bye bye.